Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más con nosotros y compartir esta hora que les vamos a dedicar a todos ustedes para hablar de temas económicos nacionales e internacionales. Hoy compartiremos el programa con la licenciada Jacqueline Mora, directora ejecutiva, presidenta de Analítica, consultora económica. Y bueno, Jacqueline tiene una hoja de servicio, si se quiere, bastante larga, por lo tanto no nos vamos a pasar el programa diciéndolo. Es una economista joven, apenas tiene 30 años. Yo te voy a contratar para las relaciones públicas personales. Gracias por estar con nosotros, Jacqueline. Gracias a ti por la invitación. Contigo, Jacqueline, podemos hablar abiertamente porque yo valoro en ti que todas las posiciones económicas que tú planteas públicamente son totalmente objetivas. O sea, no tienen ningún matiz político. Y eso es importante para que los públicos de Agenda Económica puedan apreciar con objetividad las posiciones económicas, los criterios, los conceptos. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Me gustaría hablar contigo de presupuesto. Presupuesto 2019, que acaba de ser... todavía no está hecho ley porque no ha pasado al Poder Ejecutivo, pero ya pasó del Congreso, ya el Senado y la Cámara de Diputados lo aprobaron, pasará al Poder Ejecutivo y ahí el presidente ya firmará la ley. ¿Cómo tú ves ese presupuesto? Muchos lo han criticado, hablan de que nos seguimos endeudando, pero más que del tema deuda, ese es un tema que lo vamos a hablar también, pero ¿cómo tú ves la composición del presupuesto para el año 2019? Mira, uno lo podría categorizar como un presupuesto agresivo y conservador al mismo tiempo, con lo cual te deja en términos netos un buen conservador neto. Te voy a decir por qué. En términos de los ingresos, tuve una estimación de ingresos que está creciendo alrededor de 14%. Un presupuesto que estima... Con relación al año anterior. Con relación a lo que se estima que va a terminar el año 2018. Estamos hablando de que en una economía que se espera que crezca en términos nominales para el año 2019, alrededor de un 10, esto está hablando, bueno, 9 puntos, menos de 10, está hablando los ingresos fiscales van a crecer por encima del 14%. Y ahí hay temas muy fundamentales que el Estado va explicando de dónde vendría, ¿verdad? Por un lado, dicen, mira, vamos a ser muy fuertes con el control de la evasión y de la elusión. Ya desde hace 2 años venimos viendo la fuerza que ha ido la DGI ejerciendo poco a poco para reducir los niveles de evasión. Ha ido bastante bien. Ellos dicen, mira, vamos a seguir con ese plan este año. Específicamente tuve esos incrementos, por ejemplo, del impuesto sobre la renta de empresas, que aumenta, que el objetivo es que aumente por encima del 16%. Creo que es creo que es alrededor de un 18% de las empresas, un 19%. Lo que te está diciendo, y lo dice... Tú dices el consolidado de aporte, o solamente el impuesto sobre la renta de la quinta categoría. El impuesto sobre la renta de personas jurídicas. De las personas jurídicas. De personas jurídicas. ¿Pero del beneficio o de ellos como agente recaudador del ITEB y todo? No. Solamente el impuesto sobre las rentas que pagan estas empresas. Okay. Un incremento casi del 19%. Obviamente que ahí el Estado dice, mira, no solamente voy a seguir con estas acciones de mejora en la eficiencia de recaudación, sino que además voy a regular algunas exenciones, voy a entrarme más en detalle para ver las exenciones que existen en algunos impuestos. Y claramente pues eso le va a dejar como resultado un incremento interesante en términos de impuestos. De hecho tú dices, bueno, pero minería, que es uno de los que más aporta, no tiene ese aporte. O sea, de hecho es una recaudación que es relativamente baja con respecto al histórico que hay. O sea, que no es un tema ya de, tú dices, bueno, es el ingreso minero, no. Es más bien el ingreso que viene. O sea, que en todo caso que ese sector se despierte, mejoraría todavía. Sería adicional, tú tienes razón. Si ese sector hay temas adicionales, bueno, sería adicional. Regularmente los ingresos para un año ya se hacen con lo que hay, porque el sector minero, tú sabes que esos proyectos te toman 2 años entre la exploración y el otro impuesto que aumenta de manera importante es el impuesto sobre operaciones inmobiliarias. Mira qué interesante. Antes de entrar a esa operación inmobiliaria, como me hablaste del impuesto sobre la renta en el nombre jurídico, personalidad jurídica, aún con un crecimiento de la informalidad económica
el gobierno proyecta que va a crecer el impuesto de personería jurídica. Sí, así es. O sea, ¿Y cómo bueno, eso porque no sería acuérdate, una contradicción? Bueno, acuérdate que parte de las medidas de antievasión es tu formalizar fiscalmente aquello que está informal. O sea, acuérdate que hay dos definiciones de informalidad, ¿verdad? Está la informalidad fiscal, claro, y está la informalidad, inclusive ya tú puedes hablar de una informalidad desde el punto de vista de la tesorería de la seguridad social y una informalidad en términos generales, ¿verdad? De esa economía informal. La economía informal, como nosotros sabemos, ha ido creciendo en República Dominicana. Y claramente el fisco, lo que ha ido de hace 10 años, ya desde el año 2007, el fisco comenzó a buscar medidas para atrapar de manera indirecta a esos informales. El tema del NSF fue fundamental. Si tú no me justificas tus gastos, no lo entro aquí. El tema de la aplicación del nuevo NSF. Eso tiene un elemento de reducción de evasión importante. Recuerda que antes yo decía, dame 1 millón de NSF. Y tú lo guardabas ahí y lo vendía y lo hacía y hacía de todo. Ahora te dicen, no, mira, con tu histórico de utilización de NSF. Toma 24. Toma 24. Y justifícame cada uno de los que tú utilizaste. Exacto. Eso es un elemento interesante. Y eso comenzó en mayo de este año. Con lo cual, el impacto se va a ver en abril del año próximo. Y con eso en el anticipo también que se va a pagar el año próximo. Pero ha paralizado la operación de muchas empresas, porque entonces tienen que volver a pedir NSF, que es algo así. Y eso se coge un tiempo, hasta que ellos no analicen lo que ya tú usaste. Por eso tú tienes que planificar muy bien. Por eso ahora tú no puedes por último minuto de que entra a internet y baja un grupo de NSF. Ahora usted tiene que planificar, ver, buscar. Ellos han desarrollado algoritmos automáticos, ¿verdad? Donde ya tú entras y con la historia ellos te generan los NSF. Que tú puedes, si tú has mandado las declaraciones y los archivos que son necesarios para eso. Entonces tú dirías, bueno, sí, en mayo instalaron, de mayo a abril va a tener efecto y en el anticipo que se va a estar pagando el próximo año y además en el impuesto sobre la renta que se va a pagar ya va a tener el efecto de mayo a diciembre de este año. Y eso no implicaría una mayor inequidad fiscal, donde tú le estás cobrando más a los que siempre han aportado y no le cobras a los que nunca han aportado. Bueno, lo primero es que eso es lo que reduce lo que nosotros llamamos como evasión y también elusión. Correcto. ¿Okay? Con lo cual no es que tú estás aumentando la tasa a lo que pagan, sino tú estás haciendo que el que pague mejor, pague lo que tenía que pagar. Ahora, como tú bien dices, ellos han ido atacando cada vez más también a aquel que no paga. ¿Okay? Y lo han hecho aumentando el costo del no pago. ¿Cómo? Yo te cierro 3 locales al lado de tu local y tú al otro día estás loco por pagar. ¿Verdad? Eso es el cuco. Y han hecho un tema. Entonces yo creo que lo han ido cada vez mejorando más. Lo otro que es importante meter preso a lo que venden la factura. Meter preso a todo ese tipo de cosas. Y lo han ido cada vez cerrando más el sistema. Lo otro que es interesante y tiene que ver con toda la ley de lavado de activos que han trabajado mucho durante el año 2018 para poder implementarla de manera efectiva. La ley 155-17 que sorprendió a todo el mundo. Así mismo. Pero este año lo que ellos se han concentrado en trabajar la forma de implementar esto. Y tú ves que el impuesto sobre las operaciones inmobiliarias está aumentando en un 28%. Y el IPI está aumentando en un 21%. El IPI. El IPI. Recuerda que como parte de esa bueno, estrategia, lógico, si no puedo subvaluar la venta, voy a tener que declarar o subirlo o casi ponerlo como cuesta. Y ahí viene el impuesto automático. Pero además sale solo ese impuesto. Así mismo. Además recuerda que hay un grupo de viviendas de muchos años que han estado ahí, que con la ley de transparencia patrimonial que está y que ellos dicen, mire, esta ley va a tener un efecto, yo te voy a decir, ven, eso que tú tenías ahí históricamente, yo no te voy a cobrar todo eso que tú has dejado de pagar, yo te voy a cobrar un monto X, fijo ahora, un 3%, y de ahora en adelante entonces tú me vas a pagar el IPI. Entonces obviamente que ahí va a entrar el IPI, pero yo creo que ahí también hay un tema de revalorización de propiedades. El IPI en República Dominicana es enorme comparado con otros países, en términos de la tasa. Es una tasa inmensa. Yo siento que es mucho. No, en otros países. Para mí ese punto esa 25. Tasa es punto 25, punto 30, punto 50. Máximo punto 5. Máximo punto 5. Pero para tú ponerlo punto 5, tienes que hacer un proceso de revalorización muy fuerte. ¿Qué pasa? En muchos países, pero en algunos no, está como está aquí, que es un impuesto al patrimonio inmobiliario. Que es, bueno, ya tú pasaste los 8 millones de pesos en tu patrimonio total inmobiliario. Antes era por cada propiedad. Es que no es al patrimonio tampoco. Bueno. Es a la propiedad.
No, Al bueno, patrimonio significa que te van a reducir los deudas y tienes préstamos bancarios y no los ahí reconocen. tú dices el patrimonio neto, es verdad, no el Correcto. patrimonio, pero es al total, como yo te digo, de activos inmobiliarios. Ajá. Eso quiere decir, antes era a cada una de las propiedades yo le ponía la exención. Entonces tú tenías una propiedad de 10 millones y otra propiedad de 10 millones, tú pagabas, le quitabas 4 a una, 4 a la otra y pagabas. Ahora no. No, ahora es, a una sola tú le quitas 7 y me paga por 13. Y me paga por 13 todo lo que tú me tienes que Correcto. pagar. Ahí viene, ellos han venido del año pasado revalorizando las propiedades. Se espera que este año también hagan ese proceso de revalorización. Entonces, esos son, por ejemplo, uno de los puntos pendientes que hay con ¿Y cómo una se, reforma discute, fiscal. cómo se discute la revalorización? Porque no, No, puede mira, ser me da la ganancia adivina tampoco. qué, el catastro hoy en día tú puedes acceder a las valorizaciones que ellos tienen por barrio de metro cuadrado. Una vez catastro actualice esas valorizaciones, entonces DGI simplemente toma esa tabla de ¿Y quién le referencia. punta el punto a la I? ¿Quién le pone ese puntico a la I de valor? Porque, por ejemplo, en materia inmobiliaria es muy complejo el valor, muy Así complejo. es. Aunque la gente, los agentes impositivos no lo crean, es muy complejo. Tú tienes una casa que te pudo haber costado realmente 30 millones de pesos, pero no la vas a vender en 30 millones de pesos porque ha bajado mucho la demanda. Y tú sabes que ahí viene la curva, ¿no? O sea, si no hay demanda, los precios van a bajar seguro. Y el valor entonces que yo voy a vender, según impuesto interno vale 30, pero yo voy a vender eso en lo que me den 20, 15 millones, dime dónde está el valor ahí. Entonces, mientras no la venda, voy a pagar un valor por el que digan ellos que son 30 No, millones. te cuento, acuérdate que el valor, esas tasaciones, o sea, esos valores aplica para el IPI, para el cálculo del IPI. Correcto. Ajá, para el IPI, pero el IPI no es un proceso de traspaso. El IPI yo tengo la propiedad y te aculpa para Correcto. el IPI. En el momento de venta, la transacción se hace de la siguiente forma. Ellos, bueno, tú tienes que pagar Ganancia sobre o ganancia. pérdida. Pero esa ganancia lo bueno que tiene es que te ajusta el precio desde cuando lo compraste al día de hoy y la diferencia entre el precio de venta y el precio ajustado por inflación histórico, de esa diferencia tú pagas ganancia de capital. Correcto. ¿Okay? Entonces, para el IPI, lo que sí sucede es que ese IPI tú lo pagas en base a eso. Hoy en día la subvaluación, te voy a poner un ejemplo. Yo te digo la pregunta Piantini. porque esa revalorización yo le cojo miedo, le tengo miedo a la revalorización. No, pero mira, Piantini, ¿en cuánto tú crees que está el metro cuadrado en Piantini? No, por Dios, eso tiene que estar mínimo $1,000. $1,000. En catastro está como en 380, 410. Sí, está subvaluado. Entonces, a menos que yo haga una duplicación. Y realmente nadie compra 380. El ingeniero que compra un terreno, una propiedad, es $1,000 que lo compra. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que esos procesos, creo que hay todo un proceso de revalorización, pero esos procesos están ahí. Pero hay otro problema ahí, y te lo digo porque discutamos eso acá. Buenísimo. Hay gente que tiene un señor que hizo su fortuna, creó riqueza, y tiene 5 propiedades. En cada una de esas propiedades vive él una, tienen sus hijos, y él les regaló una a cada uno, pero siguen a nombre de él, porque el traspasar a nombre de sus hijos cuesta 25%. Tú lo sabías, ¿cierto? Traspasar a nombre de Traspasar los hijos. a nombre de mi hijo, si yo le doy una a cada uno, traspasarlo cuesta el 25%, si lo hago en vida. Ah, Pero- porque cobran el impuesto a la sucesión. Claro. Pero si es en herencia de muerte, es un 3% nada más. Pero si lo quiero hacer en vida, cuesta un 25%. Tengo que pagar el 25% de impuesto de dinero del valor de esa propiedad que tienen ellos fijado ahí internamente. No, pero déjame contarte. Es yo así. creo, según un análisis que hice recientemente. Yo intenté hacerlo con mi hija. No, pero yo creo que paga el 25% de la ganancia de capital. No. De lo otro te paga el 3%. No. Mi casa está valorada, una casa que tengo, en 20 millones de pesos. Se la iba a pasar a la hija mía. Así mismo le iba a pasar. Tengo que pagar 5 para pasársela a ella. Pero ven acá, si yo se la estoy regalando. No, pues eso no, la renta no cree eso. Ella tiene que pagar un 25% por eso. Porque tú tienes que crearle a ella. Es una riqueza que ella está teniendo, como si fuese una ganancia para ella. Eso me lo dijo el abogado mío, pero eso es imposible. Eso no es posible. Si hace así. O cuando usted muera, paga un 3. Sí, o busca un esquema fideicomisario para Entonces, eso. te Un digo, te fideicomiso, hice la una pregunta cosa porque de- este señor, si entonces viene y después se la revalorizan y va a pagar más IPI y él no la puede traspasar, oye, me le tengo miedo a eso, Jacqueline. Si esa es si eso es algo que viene para el año que viene, tenemos que Eso, tener mucho mira, cuidado. eso arrancó y yo creo que es un proceso que va a continuar.
el proceso de revalorización. Tengo que decir las cosas como yo la veo. Pero tú dices de Yo la creo propiedad que ya están o de la que vamos a hacer a partir de ahora. No, la O sea, revalorización de acuerdo al valor del terreno. va a ser a todas. A todas. O sea, cuando tú construyes una nueva, te van a decir dónde queda eso. Eso En que tal te digo. sitio, ¿cuántos metros cuadrados Eso tiene? de la Tanto. nueva. No. Y la tuya, donde tú vives, tu IPI te va a subir si subió la regularización. Si tú vives en Naco, tienes un apartamento de 250 metros en Naco y hoy pagas X de IPI, cuando revaloricen desde el punto de vista de la renta, tu apartamento que tiene 12 años en Naco va a subir su revalorización y tú vas a pagar más de IPI. Pero, tú sabes, esos son los elementos. Por ejemplo, un tema que sí hay algo interesante, que tú dices, bueno, ya que imagínate que yo tengo varias propiedades y estoy dispuesto a pagar el IPI del patrimonio bruto inmobiliario. Entonces, bueno, pero además si lo alquilo, yo tengo que hacer una declaración jurada y pagar un impuesto sobre la renta de ese ingreso de alquiler. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, regularmente ese impuesto que se pone a las propiedades es un impuesto a la riqueza, ¿verdad? Es un impuesto que trata de ser progresivo para que el que más tiene pague más, lo tengas vacío o lo tenga lleno. Y si además de todo lo tiene lleno, pues un impuesto que tú dices, pero es el doble que yo estoy pagando. Debería haber algún tipo de deducción si yo hago mi declaración de impuestos sobre la renta. Y si a eso tú le asumas, que tú dices, y si nosotros quedamos en Estados Unidos con un ajuste en los precios de la vivienda, entonces tú habrás, ¿qué te dice un ajuste en el precio de la vivienda? Que el precio pasado no era real. Y por ende que tú pagaste por adelantado un precio que no era real. Con lo cual, tú dices, bueno, pero debería haber algún mecanismo para reconocer, para compensarme o para ver esa sobrevaluación. Entonces, esos son todos elementos que poco a poco el fisco tiene que ir trabajando. Pero de cara al presupuesto del año que viene, como te dije, ahí van a haber elementos adicionales. Luego, los otros impactos más allá del 9%. Vamos a cerrar el segmento con el IPI todavía con una pregunta que quiero. ¿Te gusta ese tema? Sí, lo que pasa es que tú sabes lo que pasa, que cuando tú atacas al sector construcción, tú puedes hacerle mucho daño a la economía, porque ese es el sector que más multiplica. Luego van los vehículos, pero el sector construcción, hay que tener mucho cuidado con el sector construcción. Y yo siento que es muy fácil poner un impuesto, simplemente, querer cobrarlo eficientemente como debe ser, porque si las leyes están ahí, el director del impuesto interno lo que tiene que hacer es proponerse cobrarlo. Él no es culpable de los impuestos que están ahí. No, él no es un policy maker. Exactamente. Él tiene una función de cobrar lo que dice la ley. Un gestor. Pero también él debería proponer cambios, en vez de sencillamente decir, yo soy eficiente cobrando lo que dice la ley. Pero usted tiene que poner cambios para que usted como gestor, o sea, como gerente, pueda decir, mira, también aportamos a que no haga un problema de la economía dominicana en el sector construcción. Entonces yo digo, si me van a poner un IPI mayor porque me van a revalorizar la propiedad, pero también yo necesito que tú me descuentes lo que yo debo de ese apartamento. Porque muchas veces mi apartamento cuesta 10 millones de pesos, se lo compré hacia el ingeniero, le di 2 de inicial y financié 8. Estoy pagando un interés altísimo, altísimo en el sentido absoluto, no de porcentaje. El porcentaje es tan bueno ahora, 11, 10, sí, está súper 12%. Pero estoy pagando un impuesto. Entonces, yo no tengo esa riqueza todavía. Yo la estoy pagando poco a poco. Entonces, mi propiedad no puede pagar impuestos por 10 menos 7 y pagar IPI por 3, que serían 30,000. Así es. ¿Está bien? Pero yo no debería pagar nada porque yo debo 8. Yo debo 8. O sea, yo estoy pagando un interés también. Entonces, tú me estás causando a mí pagar 30,000 pesos de impuestos y también estoy pagando intereses para tener esa propiedad, que es un techo, que debería ser una garantía del Estado, buscar la manera de cómo cada dominicano tiene la posibilidad de tener un techo. Mira, tú has abordado un tema súper interesante. Yo voy a tratar de hacerte 2 comentarios antes de que nos vayamos. Es una propuesta de CRECE, yo la he asumido como mía. Está perfecto. Tengo que ser honesto en que ellos la propusieron bien. Sí. Pero quiero que eso lo planteemos un poquito más. Vamos a hacer la pausa y volvemos con perfecto. Eso. No nos corten, amigos.
Bien, continuamos con Jacqueline Mora en Agenda Económica. Entonces manteníamos el asunto del IPI, que yo quiero como ampliarlo un poco. Sí. Y realmente es preocupante. Preocupante que el Estado mantenga el impuesto del 1% en vez de 0.5% y al mismo tiempo lo sea a la propiedad, no al patrimonio. Mira, déjame ahí, te voy a responder dos cositas que dijiste. El tema de que cuando estás en la DGI tienes la gran oportunidad de ver las deficiencias del sistema tributario y poder contribuir a la mejora de ese sistema tributario. Yo creo que cualquier director de la dirección, o sea, director de impuestos internos, cuando ya se van al gabinete económico y a hacer políticas públicas, juega un rol fundamental en la preparación, por ejemplo, de reformas fiscales. O sea, todos, el anterior, este también. El actual director general de impuestos internos debe ser quizá una de las personas en República Dominicana que tiene más conocimiento y hasta más experiencia en lo que son reformas fiscales y temas de política fiscal, porque lo ha hecho no solamente aquí, sino también como asesor en otros países. O sea, el director actual debe reconocerse que es de los pocos que se puede sentar con mucha autoridad a preparar junto a otros una reforma fiscal que tenga valor. Y luego de pasar internamente por la DGI, ahora tiene todavía mayor valor agregado. Ahora, cuando se sienta en un consejo económico y pone sobre la mesa los elementos que tiene que llevar, de hecho la DGI tiene un departamento que se llama Estudios Económicos, que su objetivo es analizar a profundidad eso. Obviamente eso se deja sobre la mesa y ya todo el terminar de plantear una reforma integral, llevarlo al Congreso, ya es una decisión que escapa de las manos del director. Yo estoy seguro que obviamente hoy en su rol no debe hablar del tema como tal, porque ese no es su rol, pero estoy seguro que si tuviese que hacerlo, tiene muchos elementos para proponer sobre la mesa. Ahora, en segundo lugar, eso que tú dijiste es sumamente interesante. En otros países pasa y ha sido una propuesta de muchos años y como tú bien dices, CRES lo ha puesto sobre la mesa. Tenemos que recordar que hay lo que se llama un monto mínimo en el cual tú no pagas impuestos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? El Estado dice, sí, yo te tengo que garantizar que tú y tu familia tengan un techo. ¿Ok? Yo no te tengo que garantizar que tú y tu familia tengan un techo de 20 millones de pesos. Yo tengo que garantizar que tú y tu familia tengan un techo de 7 millones de pesos. ¿Verdad? Con lo cual, todo aquel que tiene solamente esa casa para vivir y cuesta menos de 7 millones de pesos, no paga el IPI. O sea, eso tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, ese elemento que tú dices de una política de Estado está tomado en cuenta en el monto exento. Ahora, si tú tienes más de uno, obviamente, tú tienes un excedente o whatever, pero tú no tienes más de uno. Entonces ahí, como tú dices, bueno, pero entonces vamos a hacer el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque estás penalizando inclusive al sector financiero. Correcto. Estás penalizando no solamente al sector construcción, sino al sector financiero. Y con eso, obviamente, es una carga adicional. Mira, yo creo que sí, yo creo que es menester evaluar alguna metodología en la cual se tome en cuenta el crédito, un crédito que se haga a favor de aquellos que están financiando esa vivienda como tal. Y yo creo que es un punto muy válido. Yo creo que en una reforma fiscal pues hay que evaluar las posibilidades de hasta qué punto o de qué manera se hace esto de una manera eficiente. De hecho, ¿tú sabes cuánto se paga por IPI aquí? O sea, el recaudo por IPI... Mil y pico de millones, 1.800 millones. El recaudo por IPI del año 2018 se estima que van a ser 2.500. Sí, 1.800 millones el anterior. Y por venta... 6.400. No, o sea, sí, realmente donde está el dinero. Sí, en la venta. Es en el traspaso. Sí, exacto. Ahora, lo que yo sí creo es que tenemos que comenzar la revalorización es importante, porque hay mucha gente. O sea, tú que tienes una propiedad que en realidad vale 15 millones, pero está en 12 o en 11. Entonces, te tienen que cobrar un 1, ¿verdad? Para subsanar aquellas que estando por encima del exento, están valorizadas por debajo. Entonces hay un paquetón de gente que está dejando de pagar. Y el que paga mucho o poco está cargando con eso, como tú me decías. Entonces, el proceso de revalorización tiene que ser un proceso muy efectivo. Y tienen que establecer procedimientos para tú poder decir, no, mire, que la valoración de esto... Hay que quitarse un poco el espíritu fiscalista. De verdad que te lo digo. Sí. Hay que quitarse el espíritu fiscalista. Yo estoy de acuerdo contigo. Y tenemos que llegar... Mira qué pasa, que hablar de un solo impuesto es muy arriesgado. Sí. Eso tiene que hablar de estructura fiscal. Claro. Quizás si a ti te dicen, tú sabes que te voy a bajar el impuesto sobre la renta de persona física de 25 a 8 y págame el IPI en 1.2, tú lo puedes pensar. Sí. Y dices, acá, pero es que yo estoy pagando un 25 cada vez que a mí me dan un cheque de mi nómina, me están quitando el mundo. Entonces, por eso es que te digo,
Bueno, vamos a hacer un régimen fiscal en países como Estados Unidos, lo que se paga es una barbaridad. Ahora, todos los servicios funcionan. O te sube el impuesto sobre la gente y te quito funciona. el ITEVI, o sea, cosas así. Vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer. No, claro. Vamos y a hay un quitar tema, tanto el consumo, vámonos al ingreso. Y hay un tema, por ejemplo, de servicios públicos. O sea, tú dices, bueno, mira, si en Estados Unidos el que gana bien paga un 35 de impuestos sobre la renta, el individuo además paga un impuesto sobre la Pero propiedad paga muy apenas fuerte. $2 por trasladarse. Claramente. Entonces en un no tiene tren. que tener un vehículo de este tipo, no Claro. tiene que pagar esta seguridad, Tú tienes que pagar la escuela. el 58% de impuesto en un galón de combustible. O sea. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre que hablamos de reforma fiscal hay que verlo de una manera. ¿Cuál es la estructura que queremos de reforma fiscal? Podemos tener. Yo estoy seguro que se te dice, mira, te voy a quitar el impuesto sobre la renta, te voy a poner 1.5 de IPI y tú vas a hacer una fiesta. Posiblemente. Por eso te digo, ¿qué es lo que queremos? ¿Por dónde es que queremos recaudar? Por eso que me preocupa acá. más ahora que tú, que ha dado la hoja de vida de Magín en términos profesionales, sin embargo lo veo a él más con un afán de demostrar una eficiencia recaudadora que demostrar una decisión de demostrar que como profesional yo voy a hacer una transformación del sistema fiscal de la República Dominicana. Que eso es lo que para mí le va a dejar el futuro a él. Lo que pasa es que no sabemos si él lo está haciendo, porque su rol de recaudador, ¿verdad? Le dice, Magín, como tú acabas de decir, tú tienes que recaudar. Pero nosotros no sabemos si después que él sale de la Dirección General de Impuestos Internos, va y se sienta en el gabinete económico y comienza a defender una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque no es su rol. O sea, no se puede confundir ese rol. De hecho, si se llega a confundir allá afuera, sus acciones como recaudador no van a ser efectivas. Porque dice, bueno, pero tú me estás cobrando el tema, pero tú sabes que ese ITEVI no tiene que ser 18. Imagínate que él diga, yo creo que el ITEVI no debe ser 18, sino 16, pero está en 18, porque eso ya es una pieza legislativa. Entonces, el que va de ITEVI va y le dice, no, pero es que yo no pago porque es 18. Tú mismo has dicho que tiene que ser 16. Entonces, también es una situación complicada, difícil. El rol de recaudador, lamentablemente para el recaudador, es que la ley se cumpla, reducir la evasión y que se cumpla como se debe de cumplir. Inclusive, si te das cuenta, él está enforcing, o sea, llevando a que se cumpla la ley. Correcto. Aunque se cumpla la ley. Él no puede hacer otra cosa mientras tanto. Ahora no puede hacer otra cosa. Y te digo algo, si tú mañana lo quisieras poner como ministro de Hacienda o como ministro de Economía y hace un mal trabajo en la DGI, ¿qué pasa? ¿Tú crees que va a tener un buen... O sea, va a dejar un rastro donde dice, ¿verdad? Como recaudador, ese fue su rol. Ahora lo pongo como ministro de Hacienda, yo sé que va a tener el mismo ánimo, la misma emoción. Yo te digo algo, y a él que me excuse. Por eso es que se reconoce en Juan Hernández una diferencia. Juan Hernández hizo una transformación en materia impositiva, sea lo que sea. Él hizo una transformación. Aparte de que aumentó recaudaciones, pero hizo cambios reales. Yo creo que él tiene la oportunidad de hacer un cambio estructural del sistema impositivo. Sobre todo si, como dices tú, yo lo avalo, de que es un profesional a carta cabal en materia impositiva. Así es. Entonces, yo creo que su impronta del futuro será, óyeme, Magín Díaz hizo esta transformación estructural. Sí, y yo creo que sí. Ahora, recuerda que esa transformación Ahora, que si hizo... le coge miedo a la parte política de que, y si no da las recaudaciones que quiere, pero tiene que hacerlo, porque nadie es tonto para decir, no, vamos a hacer esto y no va a dar resultados. No, claro, pero recuerda también que el señor Hernández no lo hizo en sus primeros 2 años. No, lógico, sí. No lo hizo en sus primeros 2 años, sí, ¿verdad? Sí. Y Magín tiene 2 años en la posición. Y con todo y todo, hay transformaciones internas que tú te comienzas a dar cuenta. Pero yo creo, como te dije, que ciertamente esto es una transición importante. Hay cambios interesantes que se están dando dentro de la Dirección General de Impuestos Internos, pero yo creo que el gran tema de República Dominicana no es... O sea, la parte operativa lo es. Y va a ser todavía más importante cuando yo haga una reforma fiscal. Cuando tú te sientas cómodo y tranquilo con una reforma fiscal, tú vas a querer un recaudador como el que estamos teniendo. ¿Tú vas más con el pacto fiscal o la reforma fiscal? La gente cree que es lo mismo, pero no es igual. Mira qué es lo que pasa. Yo creo que en algunos aspectos tú tienes que, sobre todo los aspectos que son más comunitarios, más que toca directamente a la gente desde un punto de vista de acción alrededor de su entorno, tú tienes que tener una sensibilidad más social en esos aspectos.
Pero cada vez que tú vas a las urnas, tú votas por varias cosas. Tú votas por un legislador, por un representante, por un presidente. ¿Okay? Entonces yo creo que yo creo más en el concepto de reforma, liderada por gente con experiencia, me la traiga de fuera, de Japón, de China, donde tú quieras. Con gente con experiencia en hacer una reforma, con experiencia en comunicar una reforma, que se elabore una reforma bien hecha. Aplatanada. Oh, pero es que si tú pones a todo el mundo, todas las reformas tienen ganadores y perdedores. Claro. Todas van a tener. Y regularmente, disgustos claramente, y regularmente tú pierdes en un lado y ganas en el otro. Pero claro. el dominicano no, el ser humano. Tú dices, mira, pero te voy a dar a perder por aquí, a ganar por aquí. Siempre crees que lo están engañando. Yo creo que yo voy a perder más que lo que voy a ganar. Y te trancas. Entonces, lo bueno de esto es que tú tengas una reforma donde tú puedas avalar el proceso con el cual hiciste la reforma, lo puedas comunicar. La comunicación es cada vez más importante. Y es cada vez importante en una economía donde la comunicación se ha vuelto más democrática de la cuenta. Donde cualquiera te sube una foto. Y eso le da una validez a una persona que quizás nunca había subido a una red social. Y eso se vuelve viral y eso de repente, un hecho aislado que no tiene nada que ver, toma una relevancia a nivel de la opinión pública y de las opiniones y de los haceres de los hogares y de las empresas que no son adecuados. Entonces, en ese sentido, ya hoy los gobiernos no solamente tienen que ser buenos y buenos. O sea, no solamente tienen que ser... buenos, o sea, íntegros, no tienen que ser además capaces, sino que además tienen que saber comunicar de manera, y eso está tomando cada vez más importancia. Con eso tú tienes que comprar reforma. Entonces yo creo en una reforma. A mí lo del pacto fiscal, lo único que yo le veo problema es que muchos sectores del país no tienen visión nacional, tienen visión muy particular. Y para llegar a un acuerdo con un pacto fiscal, llegaríamos al 2030 y no se implementaría. Yo creo que deberá haber una reforma fiscal, lógicamente. No me da la ganaria. Debe hacer, y si tenemos un director de impuesto interno con esa capacidad, y podríamos tener varios funcionarios que tengan una capacidad por sentido nacional, yo siento que es el momento de hacer la reforma fiscal, que lamentablemente no la vamos a tener en el 2019, que lamentablemente no la vamos a tener en el 2020, pero que debería empezar el 1 de enero del 2021. Sí, ya sucedió en el pasado, ¿verdad? Que esos años electorales son los que tú puedes. Yo pensé pasar que en la estos reforma. 4 años no nos lo iban a pasar sin reforma fiscal, de verdad. Y qué caro nos está saliendo. Sí, tú sabes que tuvimos lo que yo le llamo una mala suerte. Y es que quizás, como tú dices, en el primer año el presidente Medina arrancó con una especie de ajuste fiscal, ¿verdad? Muy rápido, pero que trató de mejorar los ingresos para los gastos educativos, sobre los gastos educativos. Ese 2016 que tú dices, yo pensé que en el 2016, recuérdate que nos agarró con esta crisis de Odebrecht a nivel mundial, lo cual desgastó no solamente al gobierno dominicano, desgastó a muchos gobiernos, se cobró, tuvo un precio que hubo que pagar, que hubo que recuperar. Que independientemente de la realidad, la oposición política se perdió en el aire. Así se perdió en el aire atacando eso, queriendo desestabilizar el gobierno, en vez de que se haga su proceso, que cada quien que haya hecho lo mal hecho, que pague sus culpas. Así es. Pero no venir con esa mediaticidad tan agresiva para ver si desestabilizaba el gobierno y hasta pedir prisión o destitución del presidente. Eso es un disparate. Y eso provocó que no haya una reforma fiscal en el 17, en el 18, en el 19 y el 20. No, y de hecho, ¿Qué ha implicado eso? Te voy a decir algo más importante. Mira, la gente dice, bueno, pero ¿por qué no la hace ahora la reforma? Que yo estoy de acuerdo contigo. Ese tema, si tú hace 8 años tuviese que hacer un proyecto grande y tú licitas y te sale Odebrecht como participante, es muy probable que tú en un proceso de toma de decisión lo elijas hace 6 años, hace 7. Una persona absolutamente íntegra lo hubiese elegido por el historial, la carpeta que tiene, la flexibilidad, los recursos. Pero poniendo eso de lado, gente dice, bueno, pero ¿por qué no lo hace ahora? Entonces yo te voy a poner ese escenario. Imagínate que un presidente decida en el año antes de las elecciones, no, por Dios, hacer una reforma fiscal. Yo me voy a ir más lejos de él. La gente piensa, bueno, es que él... No, vámonos más lejos. Es que el competidor que quiere rentar para ganar de esa reforma, te la desacredita.
Claro. hace que la gente no la compre. Y cuando él llega, se da cuenta que la necesita, Correcto. pero ya no la puedes implementar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú mismo te cangaste de no venderla. Exactamente. Entonces hay que estar adentro para saber el tamaño y los cambios de la reforma. Exacto. Hacer una media es mejor no hacerla. Entonces de repente tú dices, bueno, pero ¿por qué no hacerla ahora? Bueno, porque inclusive si hubiese un cambio de gobierno, no nos daríamos cuenta, pero le íbamos a estar haciendo un daño más allá por implementarla en un proceso que no es objetivo. Exacto. Entonces ahí es que estamos, que ¿cuánto nos ha salido? Y eso tú lo puedes tener porque tú eres un experto en macroeconomía. ¿Cuánto nos ha salido o nos va a salir en 4 años el no tener la reforma para tener un Eso es presupuesto mucho equilibrado? dinero. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un año, una buena reforma debería dejarte un 2% del PIB. En un escenario leve, en un escenario muy bueno te puede dejar más, hasta 3% del PIB. Una reforma te puede dejar 2.1, 2.2% del PIB. Si tú te pones a ver que tú tienes un PIB de 76 mil millones de pesos, ¿verdad? Entonces... Se supone que cerrará con 80 mil. Con 80 millones de dólares. Discúlpame, un PIB de 80 mil millones de dólares, discúlpame, de 80 mil millones de dólares. Entonces estoy diciendo que una reforma del 2.5%, más o menos, son te 2.000 tiene que millones. dejar 2 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares son 100 mil millones de pesos. Ese es el déficit de un año. 5 años, estamos Ponle hablando 4. de 400, 450 mil millones de pesos. Exacto. Que podrían ir, vamos a ir 8 mil o 9 mil millones de dólares. 10 mil, 8 así mil, como 9 si mil. nada. Creció la deuda automáticamente en 8 mil millones de dólares. Así. Y la incapacidad o aumentaron los intereses en el tiempo. Correcto. Y eso quitó la posibilidad de hacer proyectos Vamos a sociales. hacer la pausa y venimos en si la deuda es sostenible o no. Dale. Bien, continuamos con Jacqueline Mora, presidenta de Analítica. Entonces, la deuda. Jacqueline, ¿la deuda es sostenible o no es sostenible? Yo no soy entrevistador. Yo siempre le digo a mi gente, al que me acompaña, no crean que yo soy entrevistador, yo no soy periodista. Yo tengo conversaciones. Entonces, hubo un invitado que me dice, pero es que tú me haces una pregunta, pero tú das tu opinión. Digo, pero yo no estoy haciendo preguntas. Yo pongo algo en la mesa para que lo discutamos. Entonces, yo digo, mi posición es que es insostenible. ¿Por qué? Porque cuando tienes que coger prestado para pagar parte de lo que debe o lo que debe y te va a encarecer más, o sea, debe 10, tiene que coger 12 para pagar lo que debe. Ya debe 12. El año que viene debe 14, porque es así. Para mí automáticamente es insostenible. No sé para Jacqueline si es sostenible o insostenible. ¿Qué tú crees? Mira, vamos a ver. La primera, tengo que decirte que la opinión tuya de entrada es importante, porque abre un espacio para ver las cosas de manera diferente. Mira, en primer lugar, tenemos que definir qué es la palabra sostenibilidad. Es que tú lo vas en un concepto económico puro y simple. No, pero dame el espacio, te voy a decir. Okay. Eso es lo que te voy a descartar. Cuando tú te dices la palabra sostenibilidad, ¿verdad? Sostenibilidad, por definición, es que se pueda sostener por mucho tiempo. Okay, cuando tú hablas de medio ambiente es un tema sostenible porque si tú lo cuidas, va a durar por mucho tiempo cualquier recurso que tú tengas. Correcto. Entonces, la sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad de deuda, es un nivel y estructura de la deuda que te permita, ¿verdad? Sostener esos niveles de deuda y qué. Entonces, ahí es que cae. El concepto económico, los economistas, ¿entiendes? Decimos, mira, Jacqueline, la deuda, igual que a ti y a mí, cuando tú vas a un banco, los bancos te hacen un análisis. Exacto. Y te dicen, ¿cuánto tú puedes pagar de deuda? Déjame ver. Tú eres una persona de esta característica, este es tu ingreso que tú tienes que gastar en educación, no sé qué, y luego de ahí tú me vas a poder pagar un pedacito. Y te dicen, es que tu deuda no puede pesar más que tanto el ingreso que tú tienes. Correcto. Perfecto. Entonces, en el caso del Estado Dominicano, te dicen, mira, vamos a ver la deuda como porcentaje de la producción de la economía. Correcto. ¿Okay? Una deuda sostenible es aquella
que a medida que pasa el tiempo, la deuda como porcentaje del tamaño de la economía se te quede relativamente estable. Ese es lo primero. Ahora, tú eres un individuo que va y te endeuda y tú dices, yo siempre he mantenido mi deuda como porcentaje de mi ingreso en 1%. Entonces mi deuda es sostenible. No, pero el que la ha mantenido en 5% también es sostenible. O sea, no es solamente que tú la mantengas estable, sino que tú la mantengas estable a un nivel, ¿ok? A un nivel que te permita que siga estando estable, pero además de todo, y ahí yo te vengo a entrar el tema que no es tanto económico, que te permita apoyar el crecimiento económico y social de la República Dominicana. Yo te podría decir que si nosotros podemos seguir aumentando la deuda y pagando, sí. Ahora, ¿cuál es a costa de que yo puedo dejar de invertir en educación, no hacer hospitales porque tengo que pagar deuda? Y la gente dice, bueno, pero tú estás pagando tu deuda. Sí, pero ¿a costa de quién? ¿Quién está pagando aquí debajo el hecho de que cada vez más, de cada vez más yo tengo que dedicar intereses? Hoy en día, si yo hiciera el mismo análisis que yo te digo, como porcentaje del PIB, yo te digo, wow, Jacqueline, pero si yo me comparo con otros países que se parecen a mí, yo estoy súper bajita como porcentaje del PIB. Consuelo de tonto. Sí, mal de mucho consuelo de tonto. No, pero mira también qué es lo que pasa. Cuando tú lo ves como porcentaje de los ingresos fiscales, que es lo que tú deberías ver, entonces ya tú te vas por encima de muchísimos países. Entonces, bueno, la deuda como porcentaje de tu ingreso fiscal es muy alta. Okay, estamos hablando que ya el año que viene supera los 50. Y de ahí en adelante comienza una trayectoria. Los 50% del PIB y comienza una trayectoria que parecería que en menos de 3 años tú dijeras, wow, me va a pasar como Costa Rica, y si tú lees el caso de negocio, como digo yo, de lo que está pasando en Costa Rica, se parece mucho a República Dominicana. Entonces, claramente que si nosotros seguimos sin hacer nada, el nivel de deuda nos va a llevar a un momento de insostenibilidad. Ahora bien, cuando comparas la presión tributaria de República Dominicana con otros países, yo estoy en 14, ¿ok? Sí. Estados Unidos está en 33, Europa en 40, Chile en 24. Entonces tú dices, 16, 18. Exactamente. Entonces tú dices, espérate, ya que entonces hay una oportunidad de yo, con esa misma deuda como porcentaje del PIB, aumentar mis ingresos fiscales. Esa es una ventaja que tiene Dominicana, que ante una crisis puede hacer un incremento de ingresos fiscales sin que eso sea tan traumático, tan traumático. Lo bueno de pensar en una reforma fiscal es hacerlo antes, ¿verdad? Es decir, espérate, que yo no lo quiero hacer en medio de una crisis, como pasó cuando Balaguer. Correcto. ¿Verdad? En medio de una crisis tenés que hacer una reforma fiscal. Y tenemos espacio. O sea, tú dices, bueno, pero es que es como un niño chiquito, que tú dices, bueno, ese muchachito está llevando una trayectoria, un niño de 11 años, de 7 años, está comiendo demasiado, ese muchachito va a estar muy gordo. Pero todavía él tiene 15 años para rebajar. Así es. No es lo mismo que tú lo veas con 36, con un metabolismo mucho más bajo, y tú digas, bueno, las dos mismas personas con el mismo problema, tú lo ves de una manera diferente. Nosotros estamos como aquel que si tú no lo paras rápido, se puede convertir en un niño obeso. La realidad es que tenemos ese espacio para aumentar el tema fiscal. Lo otro es que los países no mueren, por eso tú no puedes muchas veces comparar el país solamente con la persona, porque la persona se murió y el banco con el seguro nada más que lo gestiona. En República Dominicana obviamente los países no mueren, pero esos sub y bajas son traumáticos y aunque el país no muere, hay gente que muere. O sea, hay gente que se ve afectada por este tema. En conclusión, yo te puedo decir que yo creo que si nosotros no hacemos nada al respecto, definitivamente todavía no es insostenible, pero estamos entrando en la trayectoria que la pone insostenible. ¿Y eso qué implicaciones tiene para el dominicano de allá afuera, para nosotros, para los dominicanos de la calle, para el día a día? El de a pie no entiende nada de eso. No, el de a pie lo que sí debe entender es que a medida que la deuda vaya entrando espacio, le va a pasar lo mismito que le pasa al de a pie cuando la tarjeta de crédito está llena, que termine pagándole mal la tarjeta de crédito y tiene que comenzar a decir a los hijos, no, mira, nosotros no vamos a poder ir de fin de semana, nosotros no vamos, yo te voy a tener que cambiar de colegio, yo no te puedo comprar ropa, este año no voy a poder ir contigo a tal sitio. Eso mismo le pasa al país, pero a quien se lo comienza a decir es a la gente que usa los servicios públicos. Mire, que tengo que dedicar más intereses y yo no puedo seguirle metiendo dinero al hospital. Entonces, antes, si tú entrabas a tu mamá interna, podía ser que durara 2 días para encontrar una cama, ahora va a durar 1 semana para encontrar una cama. Ahora tú vas a tener que ir a buscar los medicamentos. Ahora cada vez más voy a importar medicamentos de baja calidad y la sostenibilidad de la salud de tu gente. Entonces, yo no te voy a poder arreglar esa acera, yo no voy a poder hacer infraestructura de calidad, tú vas a seguir viendo los tapones porque no voy a poder hacer inversión. O sea, hay un grupo de cosas que la gente no se da cuenta que se va deteriorando a nivel de servicios sociales
cuando la deuda va aumentando. Entonces, ¿quién pierde? Es la calidad de la educación, quien pierde es la salud, quien pierde son las carreteras, quien pierde son los aeropuertos, quien pierde es el dominicano. Y quien va a perder más también son los empresarios, los creadores de riqueza, que al final viene una medida que le va a restringir su economía y su actividad económica va a disminuir, Y vamos sus a inversiones van a tener que reducirse y la economía va a colapsar. Tú acabas de dar un punto sumamente interesante. O sea, tú dices, mira, Jackie, lo primero es que en una economía de esa naturaleza, cada vez que se va poniendo rojo el semáforo, las empresas comienzan a decir, yo no voy a meter más dinero aquí porque aquí no sabemos lo que va a pasar. Correcto. Y el empleo se cae. Se cae. Jacqueline, el programa terminó. Anda. Pero tú prometiste que en el primer programa de enero tú vas a venir con nosotros. Así será. Y nos vamos a hacer entonces la propuesta que me dijiste. Así ¿Está bien? mismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa.